La primera vez que intentó matar tenía solo 7 años. El primer homicidio lo cometió a los 9. La víctima fue una niña de 3 años, enterrada viva. El nombre del crimen os cuenta la historia del Petiso Orejudo, el apodo con el que pasó la historia Cayetano Santos Godino, uno de los asesinos en serie y piromaníacos argentinos más despiadados y precoces. Se le llamaba así por su estatura y sus grandes orejas. Fue declarado culpable del homicidio de 4 niños, de 7 intentos de homicidio y del incendio de nada menos que 7 edificios. Cuando los médicos que lo atendían le preguntaron, ¿sientes tristeza por la muerte de los niños? Él respondió, no señor. ¿Por qué mataste a niños? Porque me gusta, respondió. Año 1888. Una familia italiana, como tantas otras hicieron en la época, se embarcó en el barco rumbo a Argentina. Lucia y Fiore Godino partieron de San Demetrio Corone, en la provincia de Cosenza, junto con su hija. Dejaron en Italia el primogénito varón que murió con solo 10 meses. En Buenos Aires los Godino se instalaron en un conventillo. Imagínanos, familias enteras vivían en una sola pieza, aunque la privacidad es un espacio, en un espacio tan reducido podría haber representado un problema. Lucia y Fiore tuvieron otros 8 hijos. El segundo de ellos fue Cayetano Santos, que nació en el 1896. Cayetano Santos Godino nació en un contexto difícil. El dinero escaseaba, su padre era un hombre violento y alcohólico que contrajo sífilis antes del nacimiento del petiso orejudo. Durante sus primeros años de vida, afectado por enteritis, estuvo a punto de morir. Fue golpeado y maltratado a diario, o casi, no solo por su padre, sino también por su hermano Antonio, también alcohólico, de la misma manera que Cayetano, que se volvió alcohólico. Vivió su infancia en un estado de abandono total, sin educación, vagabundeando por la calle entre Almagro y Parque Patricios. Su pasatiempo era torturar y matar animales. Dijo que lo hacía para descargar la rabia provocada por las palizas que recibía de su padre. Pero las continuas violencias sufridas pueden explicar de alguna manera los crímenes atroces de los que se manchará desde que era niño. Con muchos asesinos en serie, las primeras víctimas no fueron personas, sino animales. Animales que siguió matando incluso entre un homicidio y otro. El primer intento de homicidio, mejor dicho, infanticidio, porque los niños eran víctimas del petiso orejudo, ocurrió el 28 de septiembre de 1904. En aquella época Cayetano tenía solo 7 años y su víctima 2. Se hiela la sangre solo de pensarlo. Es imposible si quiere imaginar que un niño de 7 años pueda intentar matar. Cayetano convenció a Miguel de Paula, un hijo de inmigrantes italianos igual que él, para que lo siguiera. Lo llevó en un terreno baldío, allí lo golpeó, lo empujó sobre un matorral de espinas. Un policía que pasaba por allí notó la escena e intervino. El policía no lo sabía, pero acababa de salvar la vida de Miguel. Los dos niños fueron llevados a la comisaría de la policía, donde los padres fueron a recogerlos. Un año más tarde, Cayetano lo intentó de nuevo. La técnica era siempre la misma. Veréis, en aquellos tiempos, en ese contexto, a los niños se les dejaba solos. Para Cayetano no era difícil alejarse con ellos para hacerles daño. Y así fue también con Ana Neri. La pequeña tenía 18 meses cuando Cayetano la tomó para llevarla a un lugar aislado, un terreno baldío, donde la golpeó en la cabeza con una piedra. Una vez más, justo en ese momento pasó un policía. No era inusual, en aquellos años estaba el vigilante de esquina, un policía que vigilaba el barrio y conocía a todos. El agente intervino y detuvo a Cayetano, quien por su joven edad
no fue arrestado. Por suerte, Ana Neri sobrevivió a aquella agresión, pero fue solo cuestión de tiempo antes de que Cayetano pudiera matar. Era el 29 de marzo de 1906 en la policía se presentó la denuncia por la desaparición de una niña de 3 años, María Rosa Pache. La búsqueda no dieron resultados. Solo más tarde se descubrirá que el de María Rosa fue el primer homicidio del petiso orejudo, que en aquella época tenía 9 años. Aquel niño que se divertía capturando pájaros y clavándoles en los ojos una aguja, había matado a su primera víctima. María Rosa, como tuvo oportunidad de confesar Cayetano tiempo después, fue llevada a un terreno baldío. En aquella época había muchos en esa zona. Este en particular se encontraba en la calle Río de Janeiro. Aquí Cayetano intentó estrangular a la niña, pero no lo logró. Así que la enterró viva y cubrió la fosa con unas latas que se encontraban en el lugar. Cuando la policía supo del delito, se dirigió a donde la pequeña fue enterrada, pero justo en ese punto se había construido un edificio de 2 plantas. Los restos de María Rosa nunca fueron recuperados. Pocos días después del delito de María Rosa, el 5 de noviembre de 1906, Fiore Godino se presentó ante la policía para pedir el arresto de su hijo. Fue una petición que no tuvo nada que ver con los terribles delitos cometidos por su hijo. En la denuncia se lee que Cayetano se revela contra la autoridad paterna, insulta a los vecinos y les tira piedras. Por lo tanto, pide a la policía que lo encierren en una celda por todo el tiempo que sea necesario. A raíz de la denuncia se procedió al arresto del menor. Cayetano permaneció en la cárcel poco más de 2 meses. Luego volvió a vagabundear por la calle. Transcurrieron 2 años antes de que las crónicas de la época nos den a conocer el delito siguiente. Es el 9 de septiembre de 1908. Bajo la promesa de comprarle caramelos, Cayetano convenció a Severino González Caló para que lo siguiera. Severino tenía 2 años. Al llegar al almacén intentó ahogar al niño en el abrevadero de los caballos. El dueño del almacén vio la escena, pero Cayetano se justificó culpando a una mujer vestida de negro y diciendo que él solo estaba ayudando al niño. Tiempo después confesó que se divertía mirando las burbujas de aire que subían a la superficie mientras el niño se agitaba. También esa vez Cayetano fue entregado nuevamente a sus padres. 6 días después del intento de homicidio de Severino, Cayetano, sirviéndose de un cigarrillo, quemó los párpados de Julio Botte, un niño de 22 meses. La llegada de la madre lo puso en fuga. La actitud de los padres de Cayetano es la de quien quiere librarse de una molestia. Eligieron una vez más recurrir a la policía. Cayetano fue enviado a la colonia para menores Marcos Paz cuando tenía 12 años y permaneció allí durante 3 años. Aquí aprendió a leer y escribir, pero en el reformatorio aprendió sobre todo a ser un criminal peor. A finales de 1911, los padres pidieron y obtuvieron la liberación de Cayetano, que debía contribuir a las necesidades de la familia. Su padre Fiore le consiguió un trabajo en la fábrica. Cayetano logró conservar el puesto solamente durante 3 meses. El petiso orejudo volvió a vagabundear y no se limitó a los barrios habituales, se alejó más y frecuentó a gente poco recomendable. No es que él fuera mejor, al contrario, era el peor de todos. El petiso orejudo había regresado hacía poco a la libertad cuando los padres de Arturo La Aurora, de 3 años, denunciaron su desaparición. Era el 25 de enero del 1912. La búsqueda llevaron a la policía a una casa abandonada a la calle Pavón, al 1541. Es allí donde a 24 horas de la desaparición fue hallado el cadáver de Arturo.
El cuerpo presentaba evidentes signos de golpes. Arturo fue golpeado violentamente antes de ser estrangulado con un cordel. Más tarde Cayetano confesó el homicidio. Transcurre cada vez menos tiempo entre un homicidio y el otro, o intento. Se dice que Cayetano en aquella época tenía fuertes dolores de cabeza y cuando la cabeza le dolía, buscaba alivio en el homicidio. Así, el 7 de marzo de 1912, prendió fuego a la ropa de Reina Bonita Vainikov. La pequeña fue envuelta por las llamas y murió 16 días después entre sufrimientos atroces. 1912 es el año en el que se concentra la mayoría de los crímenes de Cayetano. El deseo de matarse es cada vez más imperante. La muerte causada por el petiso lejudo habría podido ser mucho más si hubiera sido físicamente más corpulento. No siempre tenía la fuerza para estrangular sus víctimas, como en el caso de Roberto Russo, un niño de 2 años que el 8 de noviembre de 1912 escapó de la muerte. Cayetano convenció al niño para que lo siguiera con la excusa habitual de los caramelos, lo llevó en un campo de alfalfa, aquí tomó el cordel que utilizaba para sostener sus pantalones y intentó estrangular al pequeño. Un peón se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y entregó el petiso a la policía. Una vez más, la incapacidad de la fuerza del orden jugó a favor del asesino en serie. Cayetano dijo haber encontrado el niño atado y haber intervenido para salvarlo. Le creyeron una vez más. Antes del último homicidio, lo de Gerardo Giordano, el crimen más documentado, Cayetano Godino intentó matar al menos a otros 2 niñas sin conseguirlo, Carmen Guittone y Catalina Naulener. Gerardo se hizo conocido como Gesualdo, es el nombre que utilizó la prensa a la época para preservar la identidad del menor, por lo tanto me referiré a él con este nombre. Es la mañana del 3 de diciembre de 1912. Gesualdo, de 3 años, se despierta temprano y desayuna con sus padres. La de Gesualdo es una familia humilde, vive en un conventillo de la calle Progreso al 2185. Después del desayuno, el niño sale a jugar con unos amigos, mientras tanto también ha salido de casa Cayetano. A pesar de ser mañana, a pesar de ser joven, sale en busca de grappa. En el bolsillo tiene 10 centavos de pesos. Cayetano ve a los niños jugar y se acerca. Nunca tuvo dificultad para ganarse la confianza de los más pequeños, tal vez por su aspecto menudo o por sus grandes orejas. Promete caramelos a Gesualdo y a una niña, Marta Pelosi, de 2 años. La niña no se fía y escapa. Gesualdo no. El niño se deja convencer por Cayetano para acompañarlo hasta a un almacén para comprar los dulces. El pequeño insiste en tenerlos de inmediato, pero Cayetano solo le da un par con la promesa de darle el resto si lo acompaña a un lugar. El petiso orejudo conduce a la víctima a una quinta abandonada en la zona de Perito Moreno, zona que toma el nombre de los antiguos ilustres propietarios de esos terrenos, donde hoy se encuentra el Instituto Bernasconi. Al llegar a la quinta, el niño se resiste, quiere volver a casa. Es en ese momento cuando el petiso orejudo muestra su verdadero rostro. Agarra con fuerza al niño y lo lleva adentro, obligándolo con la espalda contra un hornero de piedra. Luego, para mantenerlo inmóvil, le pone una rodilla en el pecho, saca el cordel que usaba para sostener los pantalones y da 13 vueltas alrededor del cuello del pequeño. La víctima es pequeña, pero lucha con toda su fuerza para sobrevivir. Cayetano no logra estrangularlo, entonces usa una cuerda para atar las manos y los pies del pequeño. El monstruo de Palermo, otro nombre que se le atribuyó, sale de la quinta y va en busca de algo para terminar el trabajo. Mientras está afuera, Cayetano se encuentra con el padre del niño. El hombre le pregunta si lo ha visto. Él dice que no y le aconseja pedir ayuda a la fuerza de policía más cercana. El padre se aleja. El petiso orejudo encuentra un clavo de 10 centímetros de largo y se lo lleva consigo.
ha encontrado el objeto que necesita, usa una piedra como martillo y clava el clavo en el cráneo de la víctima. Luego, como si nada, Cayetano se va a casa de su hermana a tomar mate. El cuerpo de Gesualdo es descubierto el mismo día del homicidio. La noticia de la tragedia se difunde rápidamente y mucha gente va al velatorio. También está Cayetano. En el velatorio hay dos policías que notan un comportamiento extraño del asesino. Se detiene ante el ataúd y observa el cadáver durante unos minutos. Le toca la cabeza, luego sale corriendo. Se enciende una bombilla. Los policías empiezan a juntar los elementos y todas las sospechas conducen a Cayetano Santos Godín. Solo a 4 del 4 diciembre de 1912, está oscuro, la policía toca con insistencia a la puerta de la vivienda de la familia Godino. Somnoliento y sorprendido, Fiore Godino abre la puerta, la policía busca a su hijo. En los bolsillos de los pantalones de los agentes encuentran trozos de cordel similares a los usados para estrangular y atar a Gesualdo y un recorte de periódico que habla del homicidio. A las 4:30 el petizo orejudo es arrestado. Durante el interrogatorio, Cayetano confiesa todos sus crímenes. En 1914 el juez absolvió a Cayetano considerándolo penalmente inimputable y ordenó derivar el expediente al Tribunal Civil para formalizar el internamiento por tiempo indefinido. Por lo tanto, fue recluido en el hospicio de las Mercedes, en el pabellón reservado a los enfermos mentales y criminales. Los peritos del hospicio de la Mercedes hicieron algunas preguntas a Cayetano. Se le preguntó por qué se encontraba en el velatorio de Gesualdo. Porque sentía el deseo de verlo muerto, respondió. Se le preguntó con qué propósito había tocado la cabeza del muerto. Para ver si tenía el clavo, respondió con frialdad. En el hospicio, Cayetano agredió a dos pacientes, ambos inválidos y imposibilitados para moverse. También intentó escapar. La sentencia de primera instancia fue apelada y, a falta de instituciones adecuadas, fue confinado en una penitenciaria por tiempo indeterminado. Para el petiso orejudo, se abrieron las puertas de la penitenciaria nacional. En el 1923, Cayetano fue trasladado a la penitenciaria de Ushuaia, en la Tierra del Fuego, conocido como la cárcel del fin del mundo. En el 1927, algunos médicos de la penitenciaria danno crédito a la teoría de Cesare Lombroso, según la cual el origen del comportamiento criminal estaría inherente en las características anatómicas del delincuente, pensaron que en las grandes orejas de Cayetano albergaba el origen de su maldad. Se decidió, por tanto, someter el recluso a una intervención de cirugía estética para reducir el tamaño de las orejas. Obviamente fue un fracaso absoluto al carecer la teoría de Lombroso de fundamento científico. El petiso orejudo era odiado tanto por los detenidos como por el personal de la penitenciaria. Sus crímenes eran considerados imperdonables incluso por otros asesinos, pero la gota que colmó el vaso fue cuando arrojó al fuego a un gato que era considerado la mascota de la cárcel. Cayetano fue golpeado salvajemente, tanto que tuvo que ser hospitalizado durante más de 20 días. El petiso orejudo murió el 15 de noviembre de 1944 a causa de una hemorragia interna. La causa de la muerte se había debido a una úlcera gastroduodenal. Según otras fuentes, la hemorragia interna fue consecuencia de las palizas recibidas por los otros detenidos que nunca le perdonaron la muerte del gato y de las continuas violencias sufridas. La cárcel de Ushuaia fue cerrada en el 1947. Hoy es un museo donde hay una estatua de cera del petiso orejudo instalada justamente en la celda donde murió. Esto es todo por ese vídeo. En nombre del crimen os cito para el próximo caso.